¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y no sé si recuerden que después del concierto de Barcelona, al día siguiente, Dimash estaba en su hotel descansando en el área en donde todos se reúnen. Y decidieron entre él, Mansur y Rasul hacer un Instagram Live. Ah, Habíamos reaccionado a un fragmento de él, pero lamentablemente estaba la mayor parte del mismo live estaba tanto en inglés como en kazajo y algunas partes en ruso. Y decidí esperarme para sacarlo. Y nuestra gran amiga y hermana desde Italia, Domiciana, muchísimas gracias por este enlace. Me gustaría que todos le agradeciéramos en los comentarios. Me hizo llegar este video en donde está el mismo live, pero ya con una traducción al español. Tiene subtítulos, lo vamos a ver completo. Obviamente no lo vamos a ver todo el día de hoy, porque es muy largo, dura casi una hora. Vamos a dividirlo en dos partes, dura más de 40 minutos, dura como 42 minutos más o menos. Y no quiero que se les haga muy pesado, así que lo voy a dividir en dos partes. Vamos a ver la primera parte el día de hoy y el día de mañana vamos a ver la segunda. Van a ser videos como de 25, 26 minutos cada uno, que yo creo que por el tiempo está bien, para que no se haga un video muy pesado de una hora, porque luego muchas veces estamos viendo estos videos en nuestra hora de comida o no tenemos mucho tiempo y vemos un pedazo y después vemos otro y así no se hace muy pesado, ni muy tedioso, ni muy largo, ¿no? Por eso decidí dividirlo en dos partes. Así que pues bueno, sin más preámbulos y después de todo esto, vámonos a ver por fin el live. Vamos a entender todo lo que dicen, no importa el idioma que hablen, ya tiene subtítulos al español. Y pues bueno, ahora sí que, Ático, cállate los ojos, vámonos directo con este live. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan Mansur, Rasul y Dimash e invitados que se van uniendo ahí al live en el hotel ahí en Barcelona. Así que pues bueno, sin más preámbulos, vamos a darle play al video. Assalamu alaikum. Hello everyone. Assalamu alaikum. Ahí están saludando, está Mansur, Rasul, Dimash. Do you want to say something? Yeah. Ese- Hello guys. We are so happy to see you. And that's really uncommon. We just now thinking about live Instagram. We didn't too much time, and I just asked him to. That's the best time to do this before London concert, after yesterday's Barcelona concert. So everything is good, very good vibe and mood. Yeah, it's happened because of those guys. Last time we did it a couple of years ago. Yeah. Bueno, aquí están diciendo lo que vimos en el fragmento que reaccionamos, ¿no? Hace algunos días después del concierto de Barcelona. Ahí están saludando, está saludando a Dimash, está saludando a Rasul. Y Dimash le dice a Rasul que si quiere decir algunas palabras. Y ya Rasul nos cuenta, ¿no? De que está muy felices de estar ahí, que esto no es algo habitual para ellos porque casi no suelen tener tiempo en hacer un live y Rasul le dijo a Dimash, sabes que ahorita es el momento justo y el momento perfecto porque estamos descansando, tenemos tiempo y pues hay que hacerlo, ¿no? Y dice Rasul también que hay un muy buen ambiente, que todos están muy contentos, que todos están muy felices. Y Dimash dice que sí, que ya tiene mucho tiempo que no habían hecho un live y que todo eso está pasando gracias a ellos dos, ¿no? Se refiere a Mansur y a Rasul, se refiere a que está pasando el live, ¿no? Porque pues, Mansur y Rasul le comentaron la idea a Dimash y se le hizo una buena opción. It was a long time. It was a long time ago. If you have any questions, yeah, you can ask, and we're gonna try to do our best. We will try to answer any questions. Yeah, just let's talk a little bit.
Ahí está diciendo Dimash, ¿no? Que si tienen alguna pregunta o algo que les cause intriga, que es el momento perfecto para preguntarles, que ellos harán todo lo posible por responder todas las preguntas. Y dice Dimash como diciendo, pues bueno, adelante, vamos a platicar un rato, ¿no? Entre ustedes y yo, o sea, entre los Deers que están viendo el live y ellos. Құрметті көрермендер, ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Біз Мансур бар, Расул ағасы бар. Ahí Dimash ya lo está confirmando ahora en kazajo, ¿no? Dice, pues, nos reunimos aquí con todos ustedes a petición de Rasul y Mansur. Концерттен кейін Расулдың, Мансурдың өтінішімен өздеріңізбен тағы бір ағамыз келіп отыр. тілдесіп жатырмыз. Қалайсың? Ағаңды көрсет. Ассалаумағалейкум баршаңызға. En ese momento llega uno de los lombristas, que no sé si recuerdan que en el video anterior que sacamos dije que se me hacía conocido, pero no sabía exactamente quién era. Ya todos ustedes me confirmaron y sí, es uno de los chicos que siempre acompañan tanto a Mansur en sus conciertos como a Dimash, uno de los que toca el dombra. No me acuerdo si se llama Jernat o algo así, ¿no? Pero es uno de ellos dos. Құрметті ағайын, Темірлан, Termilan. Temirlan. Porque creo que son dos, ¿no? Jernat y Temirlan. ¿Es Temirlan o es Termilan? Bueno, su nombre aquí dice Temirlan, vamos a nombrarlo como Temirlan. Pero sí sabía que se llamaban Temirlan y Jernat, pero no sabía bien quién de los dos era. талантты домбырашы. Ahí dice que Jernat va a llegar en un momento, entonces él es Temirlan. Не айтасың? Прямой эфирға бір жыл бұрын шыққан едік, бәріміз бірге Түркия елінде. Ahí Temirlan está mencionando, ¿no? Que la última vez que estuvieron en vivo en un live fue hace un año cuando estuvieron en Turquía. Араларға бір жыл салып, қазір Испания, Барселона қаласындамыз. Кеше концерт керемет өтті, жоғарғы деңгейде. Ahí Temirlan está resaltando, ¿no? El concierto de Barcelona, donde dice que bueno, desde lo de Turquía ha pasado un año y dice, ahora estamos en España, en Barcelona. El concierto de ayer transcurrió maravillosamente y a un nivel muy alto, ¿no? Барша жанкүйерлерге, дигерстарға алғысым шексіз. Сол ертең Лондонға жолға шығамыз. Ahí está anunciando que el día de mañana salen a Londres. Какая ваша самая любимая книга? Ahí le preguntan a Dimash que cuál es su libro favorito. Көп. Абай жолы. Ahí dice Dimash que tiene muchos libros favoritos, pero que uno de ellos, entre uno de sus favoritos, es un libro que se llama El Camino de Abay. Vamos a regresarle para confirmarlo bien. Көп. Ajá, El Camino de Abay. Абай жолы. Керемет. Қазақстанда. Ahí le preguntan a Dimash que si está planeando un concierto en Kazajistán. Қазақстанда әзірге Dice Dimash que Kazajistán por el momento no está dentro de la agenda, ¿no? Pero que ya veremos en un futuro. жоспар жоқ. Бірақ уақыт өте келе көре жатармыз. 2024 жылы бердім концертімді Астана. Dice en el 2024, o sea, el año pasado, dice que hizo un concierto, todos recordamos esos conciertos que fueron espectaculares, se refiere a los conciertos de Astana, dice, donde hicimos 2 noches seguidas y que asistieron alrededor de 80,000 personas. Yo creo que vamos a dividirlo en 40,000 por noche, ¿no? Астана аренада 2 күн қатарынан 80 мыңға жуық адам жинадық. Енді басқа мемлекеттерде де күтіп қалған көрермендер бар. Сол кісілердің Aquí Dimash resalta, ¿no? De que no todo, en pocas palabras, dice, no todo es China y Kazajistán. Dice, hay oyentes, hay dealers, hay seguidores de otros países que llevan mucho tiempo en espera, mucho tiempo esperándonos y necesitamos honrar sus peticiones, que quiere demostrarles su cariño y su respeto, ¿no? También presentándose cerca de ellos en sus países. өтініштерін орындауымыз керек. 9 жылға жуық уақыттан бері сол I Am Singer'дің Aquí Dimash dice, bueno, ya han pasado casi 9 años desde I Am Singer.
Dice, desde entonces el público español nos ha mostrado un apoyo increíble. No sé si se refiere como tal a español de España o público de habla en español o habla en castellano, que sea tanto los españoles como latinos. эфирге шыққан уақытынан бері испан халқы ерекше қолдап келе жатты. Кеше сол жұмысымызды атқарып, сәті түсіп, Барселонада концертімізді аяқтадық әйтеуір. Құдайға шүкір деп. So, can you come to Canada? I hope. Ahí Dimash está agradeciendo, ¿no? Que dice que el día de ayer tuvieron el concierto en Barcelona y que todo salió muy increíble, gracias a Dios. Y también le hacen una pregunta que si podría ir a Canadá. Y dice Dimash, pues ojalá, dice espero que sí. Ал сұрақтар өте көп екен. Онда мен өзім жалпы осы кеше концерттен кейін шешіп қойын. Қалай? Немереге болады деп ойлаймын. жазып жіберіңіздер. Ұйқыдан тұрғанбыз ғой енді, кішкене көзіміз ісіп тұр. Aquí Dimash está vacilando un poco con Mansur, ¿no? Donde dice, déjame quito las gafas, los lentes, como le quieran llamar. Dice, porque si no la gente va a decir, oye, ¿por qué están grabando? Y Dimash trae estas lentes, ¿no? Para el sol. Y acá dice Dimash, dice, bueno, dice, literalmente acabamos de despertarnos hace poquito. Dice, y así que nuestros ojos todavía están un poco hinchados, ¿no? Digo, es comprensible, después de un concierto pues están cansados y se despiertan temprano. Y pues obviamente, digo, hay que ser honestos, todos cuando nos levantamos tenemos los ojos hinchados de que estuvimos dormidos y ellos con más razón porque están cansados. Ал Барселонадағы концерт жайлы бір ауыз айтып кетсеңіз. Ahí le preguntaron a Dimash que les cuente un poco sobre el concierto de Barcelona, que qué tal lo recibió el público. Халықтың ықыласы, концерт жалпы өзі қалай болды? Енді Барселона, жалпы Каталония, испан халқына көптен көп рахмет айтқымыз келеді. Кеше арена лық толды. Ойдағыдай өтті деп айтуға толық негіз бар деп ойлаймын енді. Aquí Dimash dice, bueno, quiero agradecer al pueblo de Barcelona, a Cataluña. Dice, porque la arena el día de ayer estuvo completamente llena y el concierto fue un gran éxito. Былай, шамадан келгенше жақсы өнер көрсетуге тырыстық бәріміз. Сіздер бар, Мансұртай бар, Ернат, Тимирлан, Ужас, Рома, Слава енді қабчықтерін бәрін атап отыру ойында. Біраз уақытымызды жұмсап жастармыз. Жақсы өнер көрсеттік деп ойлаймын. Жігіттерге рахмет. Қасымдағы менің жора жолдас достарым бірге оққан кезіндегі көрермендер керемет. Әдеттегідей бар жан тәнімен сүйсініп, қолдап, бір қарағанда Испанияның. Bueno, aquí Dimash está agradeciendo, ¿no? Está hablando parte del concierto de España, nombrando a los que estuvieron participando. Bueno, nombró a algunos, dijo, no quiero nombrarlos a todos porque si no me llevaría una eternidad nombrarlos a todos, pero dio algunos nombres, ¿no? Olsas, Rasul, Mansur, Yernat, Termilán, y en general. Y ya fue cuando dijo, pues no puedo nombrarlos a todos porque somos muchos y me llevaría mucho tiempo. Dice, pero por momentos sentí que en el concierto fuera el concierto de un artista español, por lo emocionada y abarrotado que estuvo el lugar, ¿no? O sea, el apoyo fue muy grande, muy fuerte y realmente hicieron que lo sintiéramos. Әншісінің концертінде отырғандай бір қолдады ерекше. Сол керемет қолдауды біз сезіндік. Барлық жұртшылыққа осы күнге дейін мені қолдап келе жатқан әлемнің бар халқына, әлемнің бар тиырсарына, барлық мен тілекшілеріме. Bueno, aquí Dimash aparte está agradeciendo, ¿no? Dice, no nada más al público español, sino dice, quiero agradecer a los Dears de todo el mundo que continúan apoyándome. Dice, nunca me cansaré de decir estas palabras, refiriéndose a que nunca se va a cansar de agradecerle a todos los Dears. Дармандарыма шын жүректен рахмет. Алғыс айтудан
қаймықпаймын, шаршамаймын. Сол өсіп жүргенде әрдайым. Esto es algo curioso que le pasa a Dimash, y aquí nos los deja saber, ¿no? Dice, cada vez que decimos que un concierto fue increíble, en el siguiente concierto nos sorprenden aún más. Imagino que hacer también, así como nosotros los DIR sentimos que Dimash en cada concierto que nos entrega, aunque sean las mismas canciones, nos sorprende cada día más porque las hace de forma diferente. Imagino que también para Dimash esto hace recíproco, ¿no? En que la emoción y la respuesta de la gente en cada concierto es muy diferente. бір концерт керемет өтті десек, екінші бір концертте тағы да бір тосын сый қылып басқаша қолдауларыңызды көрсетіп жатасыздар. Енді көрермендерді әрдайым сағынамыз, әрдайым күтеміз. Сіздердің ықыластарыңыз үшін, пейілдеріңіз үшін барымызды салып өнер көрсетуге біз әрдайым дайынбыз. Сол ең бастысы ел аман болсын, жұрт тыныш болсын, әлемде бейбітшілік болсын. Ok, aquí Dimash, bueno, sigue agradeciendo. Dice que por este mismo cariño y amor y aprecio que la gente le demuestra, no nada más a él, sino a todo su equipo. Dice que por eso ellos siempre cuando suben al escenario tratan de dar no el 100, sino el 1000%, ¿no? En cada presentación, como agradecimiento por todo este apoyo y amor y respeto que tienen hacia ellos. Dice Dimash, pero también hay que resaltar que siempre lo más importante es la paz y el bienestar de la gente, ¿no? Que el mundo esté en paz. Бұл нәрселерді қайдалап айта береді демеңіздер. Осы тілек жоқ болғанша, осы тілекті айтпайтындай күнге жетеді. Ok, aquí Dimash hace una remarcación bastante importante porque dice, a lo mejor ustedes pensarán que esto lo repito muy seguido, ¿no? De que quiero que haya paz y que la gente tenga felicidad y todo eso. Dice, pero espero que no piensen mal de eso, ¿no? Dice, pero espero que algún día estas palabras ya no sean necesarias repetirlas y que realmente la gente viva en paz. También dice que le gustaría ver que los niños no lloren, que los ancianos estén sanos y que no se sientan solos. Жалғызсырамасын, көп айта беретін болсақ мәселелер. Рахмет үлкен. Бұл жерде көптеген елдерден жазып жатыр. Баку, Өзбекстан, Қырғызстан деп жатыр. Кореяға қашан келесіз деп жатыр. Енді жоспарда әлемнің барлық мемлекеттерін. Ok, aquí le siguen haciendo preguntas de que le piden que se presente en varios países, ¿no? Entre unos de ellos mencionaron Corea y Dimash contesta diciendo que sus planes son visitar todos los países del mundo. Estaría genial, ¿eh? Que pudiera ir a todos los países. Аралап шығу ойда бар. Өзбек халқына да шын жүректен сәлем жолдағым келіп отыр. Aquí está saludando muy especialmente el pueblo de Uzbekistán. Dice que son hermanos de ellos. Uzbecos, kirguisos, tayikos. Son sus vecinos cercanos. Dice que son sus vecinos cercanos y que celebran el éxito de los kazajos como si fuera también de ellos, ¿no? Y es que sí, realmente son pueblos muy unidos, son muy similares, están juntos, hacen colindancia, hacen frontera entre ellos mismos, entre Uzbekistán, Kirguistán y el otro país, los tayikos. ¿De dónde serán? Ay, sí, perdonen mi ignorancia, pero no ubico de dónde sean los tayikos. ¿Tayikistán? No sé. Ағайындар бар. Біздің алыс жақын барлық көршілерімізге шын жүректен рахмет. Бөліп жараған емес, тек қана жаңағы аузыма түскендерді ғана айтып үлгеріп қалып жатырмын, бірақ ұлты басқа болса да, діні басқа болса да, мәдениеті, тілі басқа болса да, осы Қаршадай қазақтың балалары деп біздің шашбауымызды көтеріп, әр концертімізді лық толы ареналарға толтырып жүрген барлық әлемдегі тыңдармандарға, ағайындарға рахмет. Сол. Рахмет үлкен. Енді бір ауыз көрермендердің сұрауы бойынша ағылшын тілінде айтып жіберсеңіз, осы
Барселонадан бұрын біздерде Madison Square Garden'de болды. Ok, aquí Rasul está leyendo un comentario de Dimash, que dicen que, bueno, ahora les gustaría que hablara Dimash un poco en inglés, ¿no? A lo mejor para entenderle, porque no todos hablamos kazajo. Y la pregunta que le hicieron, que quieren que responda en inglés, dice, bueno, antes de Barcelona tuviste un concierto en el Madison Square Garden allí en Nueva York, y luego en México, y cuéntanos un poco sobre ello, a ver qué nos dice Dimash. Үлкен концерт, одан кейін Мексикада болған концерттер туралы бір-екі ауыз айтып кетсеңіз. It was something, how to say, unbelievable, because since my childhood time, I was dreaming about it all my life. Yeah, and just a few weeks ago, it's happened only because of your support, only because of your love. Bueno, aquí no está hablando de Dimash en específico del concierto del Madison Square Garden, ¿no? Dice, bueno, toda mi vida, desde niño, era un sueño para mí presentarme en ese lugar. Dice, y finalmente hace una semana sucedió. Dice, gracias al apoyo de todos ustedes y a todo el amor que me demuestran, hicieron que esto fuera posible. Just want to repeat one more time, once again, without your support, without your love, I have done nothing. It's all happened because of you. Thank you very much. The Madison Square Garden was my biggest dream. Aquí Dimash remarca, ¿no?, que el Madison Square Garden era su más grande sueño y que se convirtió en los primeros artistas de la región de Kazajistán y todos los lugares en actuar ahí. And we have become the first one from CIS countries who did concert there. Yeah. It's history. It's history happened because of you. Dice que esta historia pasó gracias a todos los Deers. Yeah. Thank you so much, and once again, I wanna ask you if you have some question. Show yourself, brother. Show yourself. Hi guys. So if you have questions, you can text it right now, because we are ready to give you feedback. So, Mansur, the next question for you. How it was. Aquí le van a hacer una pregunta ya directa a Mansur, ¿no? How your concert, do you like it? So tell me about your new suite, new wear that you was yesterday. That was really amazing. Do you like it? Yeah. Se ve que Mansur es muy serio o muy cohibido, no sé. Aquí le están preguntando a Mansur que les cuente de su historia en los conciertos, si los ha disfrutado, en especial el de Barcelona, que si lo disfrutó el día de ayer, que el vestuario que vieron que sacó en el concierto de Barcelona fue espectacular, que qué le pareció a él, que si le gustó. O sea, le hizo muchas preguntas en una y Mansur ya nada más mejor se puso las gafas que traía Dimash. Porque también se le ve que trae los ojos hinchados de que se acaba de despertar. Y ya nada más se rió y dijo sí, como que respondiendo sí a todo, ¿no? Pero de una manera muy nerviosa. Thank you. Okay. Maybe any news, maybe new song. New song. Previous, yeah, maybe you have something to tell. Yeah, you can say thanks to Jonian, because of Jonian, and then because of Alan, our stylist from China. You find yesterday's clothes. Yes, I want to say huge thank you to them. Yeah. Okay. How's your feelings? Cool. Cool. Are you excited? Congratulations. Thank you. Thank you. What? Yeah. Don't be nervous. Just share about your emotions from yesterday. Ok, aquí Dimash le está ya haciendo directamente las preguntas a Mansur, ¿no? Y le está remarcando, le dijo, no te pongas nervioso, simplemente comparte cómo te sentiste en el concierto. Sí se ve que Mansur es muy retraído, ¿no? No le gusta ser como que el centro de atención, o no está acostumbrado todavía, porque lo ha vivido, pero lo ha vivido, digamos que del otro lado, ¿no? Porque el que tiene toda la atención y el que tiene las cámaras encima y los reflectores es su hermano, es Dimash. Él también los llega a tener porque es el hermano de Dimash. Pero Dimash lo que quiere hacer es que se vuelva, que deje de ser el hermano de Dimash y que se vuelva Mansur, que sea él mismo,
que brille por él mismo y lo está preparando para que como que sepa afrontar esa situación, ¿no? De que cuando ya no esté Dimash ahí y ahora el reflector lo ilumine a él, sepa cómo comportarse, cómo actuar, qué responder. Y no tiene mejor maestro, porque no hay nadie que tenga los reflectores más encima que Dimash. Imagínense que Dimash te enseñe el dominio de los nervios, el control, cómo expresarte y cómo hablar. Eso es genial. Concert. What did you feel? It was cool, very cool. Rasuaga said something about new songs, yeah? Yeah. Yeah. You know, we have unreleased songs. We never talked about it to you. Which one? Well, I don't have name. Bueno, aquí ya está, como que ya se soltó con las palabras de Dimash un poquito más Mansur. Está diciendo, bueno, dice, el concierto de ayer fue genial, me gustó muchísimo. Dice, y aparte una de las preguntas de Rasul que me hizo, dice, mencionó algo de que si había canciones nuevas por ahí. Y dijo Mansur, sí hay canciones inéditas que todavía no las conocen ustedes. Y Dimash le preguntó, ¿y cómo se llaman estas canciones? Y aquí están respondiendo Mansur de que pues, todavía no tienen título, pero ya vienen por ahí en camino, ¿no? O sea que también vamos a esperar que nos llegue trabajo y nuevas obras por parte de nuestro querido Mansur. They don't have the name right now, but we have songs. Aquí nos remarcan, hoy se las escucharán pronto. Soon you will hear them. Yes. Okay. That's good. So excited, and we are waiting for this. We're doing the Unplugged acoustic tour. Стилисты были на высоте. Acústico de tours. Wow, aquí mencionó Rasul algo que sería bastante interesante, ¿eh? Ahorita que me pongo a pensarlo, como que Mansur y Dimash no lo tomaron mucho en cuenta, pero comentario que hizo Rasul en inglés, que diciendo que si habría planes de algún tour, pero acústico. Imagínense las canciones de Dimash, versiones acústicas. ¡Wow! Sería increíble, ¿eh? No sé si ustedes recuerdan, yo creo que sí, porque pues todos somos más o menos de la misma generación. Un poquito más, un poquito menos, pero por ahí andamos. Cuando en el canal de música, que desgraciadamente ya no existe o está por terminar, de nombre llamado MTV, agarraba a los artistas más grandes del momento y les hacía un concierto acústico con todos sus éxitos, todas sus canciones, pero versión acústica, o sea, sin guitarras eléctricas, todo sonido muy crudo, muy natural. Y hay unas obras que son excelentes en versiones acústicas. Me vienen a mi mente sobre todo el concierto de Nirvana en acústico. En español, un concierto acústico que me gusta mucho, y de hecho me gustan más las versiones acústicas que muchas de sus canciones ya de disco o de estudio. Es un concierto de una agrupación mexicana que a mí me encanta, que se llama Zoé. En acústico se oye perfecto. También para mis hermanos chilenos, un concierto acústico de La Ley también me encanta. Y hay muchos acústicos de muchos artistas. Todavía se siguen haciendo en menor grado, pero se siguen haciendo. Y ahorita que me pongo a pensarlo, un concierto, una gira mundial de Dimash. Imagínense que venga a España, o que venga a Estados Unidos, o que venga a México, o que venga a Argentina, o a Colombia, o a Alemania, o a Inglaterra, o en Kazajistán, que haga una gira, pero con todas sus canciones en versiones acústicas nada más. Yo creo que sería una noche de bohemia, ¿eh? Indudablemente sería una noche de bohemia inolvidable. Почему же Stranger до сих пор не добрался до Aquí le preguntan a Dimash por qué la gira de Stranger no llegó a Francia. Франции? Пожалуйста, ответьте, Деватор Хайтарите. Ответьте, пожалуйста. You can ask this question. Aquí Dimash se lava muy bien las manos, ¿no? Dice, bueno, pues pueden preguntarle eso a los productores franceses, ¿no? Realmente ellos son los que tienen que lidiar con estas cosas. Realmente aquí, para que Dimash llegue a un país, primero el país tiene que estar interesado. Tiene que demostrar algún interés.
Y después de eso los productores ven qué artículo... Es como una tienda de abarrotes. Si tú pones una tienda de abarrotes y vendes limones, naranjas y manzanas, tú ahí te vas a dar cuenta qué es lo que te compra más la gente, si limones, naranjas o manzanas. Si ves que te compran, lo que más te compra la gente son manzanas, obviamente les vas a vender, vas a meter más manzanas y más manzanas y más manzanas y manzanas de todos los estilos, porque es lo que más dinero te deja a ti. Pero si en una ocasión hay un limón que empieza a hacer ruido y la gente empieza a comprar más limones, entonces la vista del productor, del vendedor de la tienda, en este caso va a decir, bueno, me compré muchas manzanas, pero también ya me están empezando a comprar limones, tengo que traer más limones. Es lo mismo con la música de Dimash, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, vamos a hablar del caso en concreto de México, ¿no? Aquí en México la música de Dimash no es muy popular mediáticamente. No es que se toque en la radio, no es de que haya programas de televisión hablando de Dimash a cada momento, pero la gente se dio cuenta en algo, esto gracias a la insistencia del club de fans de Dimash Kudaibergen en México, no se dio cuenta de que Dimash tiene mercado aquí en México. Tanto tuvo mercado que el primer concierto se llenó así, tuvieron que abrir otra fecha para que alcanzaran todos, porque no se alcanzó. Aquí el productor mexicano que lo trajo ya se dio cuenta que la gente le compra ese producto, entonces lo que va a hacer es que la próxima gira que traiga, que tenga Dimash, lo va a traer, porque sabe que Dimash le va a vender esos limones y ya no va a ser nada más manzanas, que aquí la música mediática mexicana es música regional mexicana, aparte pues, reggaetón y esas cosas, ¿no? que les gusta mucho la juventud actual. Pero ya se dieron cuenta que también este limón vende. Y no nada más son manzanas, sino que también este limón le vende. O sea que ya es lo que tienen que hacer los productores de todos los países. Si tú como argentino quieres que Dimash vaya a Argentina, tienen que hacer un movimiento masivo para que los productores se den cuenta de que quieren ese limón, que quieren a Dimash y que van a tener un lleno asegurado si va. Nosotros los DJs sabemos que lo va a tener. Porque no nada más va a ser el público del pueblo argentino, sino que también va a ser de toda la comunidad hispana, Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay. O sea, se va a llenar porque se va a llenar. Fue lo que pasó aquí en México, tuvieron que abrir 2 conciertos, pero es lo que tiene que pasar para que Dimash llegue a un país. No es responsabilidad de él. Él difunde su arte y si gusta, vende. Pero la responsabilidad de que Dimash vaya a un país es que los productores de ese país, los encargados del show business de ese país, sean los que digan, ¿sabes qué? Esto me conviene, tengo que traerlo y me va a funcionar. Y es realmente, por eso Dimash, como le preguntan, ¿no? ¿Por qué no has llegado a Francia? Y Dimash dice, pues es que no es cosa mía. Digan a los productores de los eventos ahí en Francia que me lleven. Ahora sí que compren mis limones para que vaya yo a venderlos. Eso más o menos traducido, ¿no? A palabras de cómo sería que Dimash llegara a un país en específico. French producers need to do. Okay. Yeah. Management, organization. Yeah, of course. I came to Barcelona because of. Aquí está diciendo, ¿no? Dimash dice, bueno, nosotros estamos en Barcelona porque los productores nos invitaron. Bueno, es un decir, nos invitaron, ¿no? Porque pues obviamente hay un contrato y un negocio de por medio. Pero pues sí, llegó Dimash a Barcelona porque un productor español, o no sé quién haya sido, pero que reside en España o que organiza eventos en España, lo llevó. Barcelona's producers invite us. I came to Mexico because of Mexico producers. Aquí también menciona México, ¿no? Dice, fui a México porque los productores nos llevaron, nos invitaron. Invite us. And yeah, of course, I am sure there is a lot of requests from Paris, from French, but yeah, we need to discuss about it, and I hope very soon we'll come. Oh, yeah. Perform. Y aquí Dimash termina diciendo, ¿no? Dice, sé que hay muchas peticiones de Francia, de París. Dice, pero espero que pronto podamos estar ahí. Dice, esto tiene que ser un evento muy bien coordinado, ¿no? Entre los productores y el equipo de Dimash. In front of our dears from Paris. Yeah. Yeah. Thank you so much, and I think you got it, because there is not only
what Y aquí Rasul remarca lo mismo, ¿no? Dice gracias a todos y creo que ahora entienden, ¿no? Que no todo depende de que Dimash lo quiera, que quiera ir a un país o no. O sea, a lo mejor él quiere ir a, como él lo dijo, ¿no? Yo quiero ir a todos los países del mundo, pero no depende de mí. Necesito que compren mi producto, que los productores me lleven. he want. Sometimes you have to think more about organization, management. So, and when everything comes on one side, we can go. But Dimash, he wants to do in worldwide tour, everywhere in the world. He really wants. Y aquí Rasul lo remarca, ¿no? También en esta parte dice, Dimash realmente quiere una gira verdaderamente global, o sea, quiere ir a todos los países del mundo. Dice, y Rasul dice, así que solo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Tarde o temprano vamos a lograrlo, vamos a ir ahí a tu país. Wants to do this. So it's just a question of time, and I think sooner or later we will do this. Yes, yes. Оратор. Сіз мықтысыз жалпы. Рахмет. Өзі кетіп жатыр ғой сөздер. Ақтөбеге келіп бір концерт. Енді Ақтөбе қаласында мен Aquí le están preguntando a Dimash que una presentación en Actobe y Dimash está recordando una anécdota, ¿no? Dice, si no recuerdo mal, una vez actué en Actobe en un lugar llamado Conis y se fue justo antes de ir al programa de I Am Singer, ¿no? A oír a Singer. қателеспесем қоныс деген жерде концерт бергенмін кезінде I Am Singerге аттанбастан бұрын. Мына кісі кім келе жатқан? Біздің бала ма? Иә, Темірлан ғой. Timurlan. Tima, there is some questions for you also. Come, join us. Кел, қазір Timurlan, сіз неге сондай таланттысыз деген сұрақ. Okay, I'm back to Dimash. Димашты көрсетіңізші деп сұрап жатырсыздар. Міне сұрақтарыңызды жаза беріңіз. Қазақстан бойынша жаңа айтып кеттік. Aquí Rasul vuelve a confirmar, ¿no? Dice, nos vuelven a preguntar sobre si vamos a ir a Kazajistán y ya Rasul les vuelve a confirmar, ¿no? Dice que no hay planes confirmados para Kazajistán por el momento. Si llega a pasar será hasta el año que viene, ¿no? Hasta 2026, que ya no falta mucho. Жоспарда жоқ екен, бірақ бұйырса қалатын болар алдағы уақытта, келесі жылы мүмкін. Әзірше нақты ақпарат жоқ. Мына жерде арамызда өнерге жақын адамдар бар екен, вокалмен айналысатын, солар сұрап жатыр. Мына дауыстың мутациясы кезінде қалай өттіңіз, сондай нәрсені қалай байқап өту керек. Ok, aquí ya le están haciendo una pregunta más técnica, ¿no? A Dimash, sobre todo para los cantantes. Yo imagino que se han de referir en lo del cambio de voz a las transiciones de edad, ¿no? No sé si ustedes saben, pues yo creo que sí, pues a todos nos pasó, que nuestra voz cambia, no es la misma voz que tenemos de jóvenes o adolescentes a cuando ya nos cambia la voz y se nos hace la voz de adulto. Muchas veces los cantantes cuando son niños cantan de una manera, pero y te gusta, ¿no? Y ya cuando les cambia la voz como que dices, ay, sí es el mismo, pero como que su voz ya no me llama, es por el cambio de voz, ¿no? Y aquí le preguntan a Dimash que cómo manejó ese cambio, qué consejos les da a los cantantes para poder superar ese cambio sin muchos conflictos y que su voz siga sonando igual. Соны айтып жіберсеңіз деп. енді мутация кезінде дайындықты үзу керек дейді, бірақ мен өз басым дайындықты үзген жоқпын. Сәл бәсеңдеттім, сәл байқап дайындалып жүрдім. Енді әркімде физиологияға байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Сол себептен жалпы өзіңіздің. Aquí Dimash les contesta, ¿no? Dice, bueno, muchos dicen que los cantantes deberían dejar de cantar durante ese periodo, ¿no? Cuando es el cambio de voz.
En la juventud, dice, es algo que yo no hice. Dice, yo seguí cantando durante ese periodo. Dice, obviamente lo hice con más cuidado. Dice, pero no les puedo dar una respuesta precisa, ¿no? Dice, porque depende de la fisiología de cada quien. Dice, lo que sí les puedo recomendar es que lo consulten mucho con sus maestros y sus profesores de canto, y que sobre todo que sigan los consejos de los maestros, ¿no? Porque mejor que ellos, ¿no? Que son los que saben cómo manejar ese periodo. Vocal coach дейді ғой, вокалдан ұстаздарымызбен ақылдасып, сол кісілердің біліміне, кеңесіне жүгінсеңіздер болады. Мен ән айтуды. Sí, aquí Dimash lo vuelve a remarcar, ¿no? Dice, bueno, personalmente nunca dejé de cantar en esa etapa durante la transición o el cambio de voz. Dice, pero algo muy importante fue que no forcé mi voz. Dice, no la forcé. O sea, siguió cantando, siguió estudiando, siguió practicando, pero con más cuidado para no dañarse las cuerdas vocales. Тоқтамай, бірақ салмақ салмай, күшке салмай, жайлап, тонусты жоғалтып алмас үшін айналыса беруге болады деп ойлаймын. Sí, dice que lo mantuvo en una forma muy liviana y saludable. Рахмет үлкен. Иә, достар, осындай да сұрақтарыңыз болса, өте керекті Неше ақпарат адам көріп отыр негізі. бізді? 2,5 мың. Мәссаған. Aquí Dimash pregunta, dice, ¿cuántas personas están en el live ahorita en este momento? Y le dice Rasul, somos 2500. Адамдар өте көп. Me encanta la chaqueta que trae Dimash, ¿eh? Yo quiero una. Так, бізге шай келді. Қандай шай ұнатасыз? Қара сүтпен. Ahí le llevaron un té a Dimash, ¿no? Y le está preguntando a Rasul que qué le gusta más o qué prefiere, si té negro o con leche. Earl Grey, ¿o? Ahí dice Dimash, ¿no? Pues me gusta el Earl Grey o el desayuno inglés, ¿no? Si no importa, puedo tomarme lo que sea. English breakfast tea. But actually for me it doesn't matter, I can drink it anyone. Окей. Бәлкі айтқанда қатты. Ән айтқанда қатты айғайласам тамағым ауырады дейді. Ол неден дейді? Ол дауыстың. Ok, aquí le volvieron a hacer una pregunta técnica a Dimash, ¿no? Yo imagino que debe haber sido un cantante que le preguntó a Dimash, ¿por qué cuando canto fuerte o con mucho volumen, dice, me duele la garganta o me duele? Y agarra y le dice Dimash, bueno, significa que tu voz no tiene un buen respaldo, no está bien adecuada. Él dice Dimash, existe algo llamado cultura vocal, que es la técnica, que de lo que más hablamos, ¿no? Y Dimash es el maestro, es un dios de la técnica vocal. Por eso les duele, porque no cantan, fuerzan mucho sus cuerdas vocales, no cantan como deberían de cantarlo a ese volumen. қойылмағандығынан жалпы ән айтудың мәдениеті бар. Ән айту үшін білім керек. Вокалмен айналысу ол сіздің кәсіби тұрғыдағы біліктілігіңізді арттырады. Жай ғана бір-екі ән айтып қоюға болады, бірақ 2 немесе 3 сағаттық қиын, күрделі шығармалармен. Aquí Dimash está remarcando, ¿no? Lo que es lo de la técnica y la cultura vocal. Bueno, la cultura vocal, lo que se refiere a Dimash es la técnica. Dice, bueno, cualquier gente puede cantar 1 o 2 canciones sin problemas. A lo mejor si no tiene nada de técnica les va a empezar a doler la garganta, ¿no? Dice, pero si quieres realizar un concierto de 2 o 3 horas con música muy desafiante como es la que hace Dimash, dice, tu técnica vocal debe ser un nivel supremo, tiene que ser nivel Dimash, tiene que ser nivel Dios, para aguantar un concierto de tal magnitud y de tanta exigencia, ¿no? Y lo que resalta mucho Dimash es eso: estudia en tu técnica, trabájala, aplícate.
концерт берем десеңіз, сіздің ән айту мәдениетіңіз өте жоғары деңгейде болу керек. Ол үшін сіз кем дегенде бір 10 жыл дәріс алуыңыз керек. Y aquí Dimash pone un plazo, ¿no? Dice, bueno, esto del desarrollo de la técnica vocal requiere por mínimo de un proceso de 10 años de estudio, de formación, de trabajo. үйренуіңіз керек, оқу керек. Жалпы ән айту деген ол кез келген қазақ, былай біздің әу демейтін қазақ жоқ деген сөзіміз бар ғой. Бірақ кәсіби тұрғыда ән айту ол бөлек нәрсе. Yeah. So what age is the good for start singing? How you think? Aquí le están preguntando a Dimash, ¿no? Otra pregunta de cantantes que le dijeron a Dimash, ¿cuál es la edad adecuada para empezar a estudiar canto o para empezar a cantar? I was started when I was 5 years old. Still continues to improve myself. Yes, every day. Just doing some exercises for voice. Without improving yourself, without training, without exercises. Bueno, aquí Dimash no está dando una edad en concreto, ¿no? Para empezar a cantar. Dice, bueno, por ejemplo, yo empecé a los 5 años a cantar. Dice, pero pues aún así todavía sigo estudiando, todavía sigo practicando. Dice, todos los días hago 1, 2 o 3 ejercicios vocales. Dice, porque sin superación personal, sin entrenamiento, sin ejercicio no puedes mejorar. Y pues es que sí, es un trabajo constante. Y no nada más para eso, para todo lo que haces. You cannot be better. So it doesn't matter what kind of voice or what kind of vocal range you have you strong voice or don't have you very elastic voice or don't have. If you stop to improve yourself, you can lose everything. So just, it's my advice for young vocalists. Hard work is the most important thing for vocalists, for any musicians. Y sí, aquí Dimash sigue dando consejos, ¿no? Dice que el mejor consejo que les puede dar es de que practiquen todos los días, practiquen, hagan ejercicios todos los días. Y dice, no solo para los vocalistas, sino también para los músicos. Y yo lo sé, porque pues, hay que practicar diario, aunque no esté tocando en ningún lugar, o que tenga un día libre o un día de descanso, tengo que practicar porque lo sientes, como músico lo sientes como los dedos, si dejas de practicar 2, 3 días, sientes como los dedos ya no tienen la misma agilidad, los sientes más lentos, más pesados. Por eso tienes que practicar todos los días. Igual para los vocalistas. Es como les digo, si quieres afinar algo, tienes que trabajarlo todos los días. Y no nada más para el arte, ¿no? O para la música y la voz, sino que también para los pintores, para los escultores, para los oficinistas, para los contadores, para los licenciados, para todo. Tienes que estar estudiando y practicando para que te puedas llegar a dominar esa materia. Yes, just keep going, just learn and improve yourself. Thank you so much. And I have one question. So you think what is the better, to have vocal range? Esta pregunta es bastante interesante que le formulan a Dimash, y aquí Dimash realmente tiene las dos. O sea que va a ser interesante lo que nos responda, ¿no? Dimash le pregunta Rasul le pregunta a Dimash, dice, ¿qué crees que sea más importante? ¿Tener un rango vocal muy amplio como el tuyo? ¿O tener mucho control y calidad, mucha técnica? Dice, ¿qué crees que sea lo más importante? Or vocal quality and control? Both. What is most better? Most important thing? No, just sometimes many of young and not only young singers, they really want to vocal range firstly, and they did every exercise only for range and nothing about the control and
focus on quality. Wow, bastante interesante va a ser esta respuesta, ¿eh? Porque cuando le dijo, ¿qué crees que sea más importante? Si el rango o la técnica o el control de voz y la calidad de su tono. Y Dimash inmediatamente contestó ambas. Y le volvió a preguntar a Azul, ¿no? Dice, pero tú, ¿qué crees que sea más importante? Dice, porque hay muchos cantantes, dice, sobre todo los jóvenes, que se preocupan mucho por el rango más que por la calidad de su voz. Dice, hay muchos cantantes jóvenes, sobre todo, que hacen ejercicio solo para notas altas, notas muy agudas, quieren llegar lo más alto que se pueda. Dice, pero no se preocupan en nada por el control o la calidad del tono de su voz. Dice, ¿con qué deberían empezar? ¿O qué es lo que más les recomiendas? How you think? What should to start first? How you think? Quality, of course. Y Dimash dice, bueno, tiene que empezar con la calidad de su voz. Dice, porque ¿de qué te sirva que tengas una voz muy, muy grande en los graves o en los agudos? Si tu voz suena horrible, en pocas palabras, si tu voz es molesta al oído, tienes que primero encontrar esa calidad, ese confort en tu voz, que tu voz sea agradable de escuchar. Of course. If you cannot control your voice, it's not good. Magazine got good, no? Yeah. If you cannot control your voice, getting some biggest vocal range for what? Sí, aquí Dimash lo reafirma, ¿no? Dice, bueno, tienes que empezar con el control, con la calidad de tu voz. Dice, ¿de qué te sirve tener un rango muy amplio si tu voz no la controlas, no la dominas? Dice, ¿para qué lo quieres? I think the most important thing is culture, vocal culture. Ajá, y aquí se vuelve a referir a la cultura vocal, ¿no? Dice, yo creo que lo más importante es la cultura vocal, la técnica. Es el control de tu voz, el dominio de tu voz. Y ya después amplía el rango que quieras. Pero primero domina la técnica, controla tu voz, conoce tu voz. And then you can improve your vocal range Dice, ya después de eso puedes ampliar tu rango. with some other technical skills. Vocal control, breath control. Breath control is most important thing. Y aquí Dimash ya es más como que específico, ¿no? Dice, el control de la respiración. Dice, es lo más importante, es con lo que debes de empezar. Cómo controlar tu respiración para poder aguantar notas muy largas. Para poder tener mucho soporte y buen soporte en tu canto. Para que no te tiemble la voz. Debes de tener mucha técnica. Мысалы, аударып жіберейін. Жалпы вокалда диапазон маңызды ма, немесе вокалдық мәдениет маңызды ма деп сұрақ қойып отыр екен. Ең алдымен вокалдық мәдениет керек. Резонаторға нақтылап түсе білу керек. Және де breath control деп айтып жатырмыз ғой. Дем алу үрдісі, демді шығару үрдісі, демді ұстап қалу үрдісі. Ол деген бірнеше жыл қарқынды түрде жұмыс жасағаннан кейін барып келетін дүниелер. Сол себептен ең алдымен дем алу әдістемелерін толыққанды зерттеп шығу керек, оны қою керек. Содан кейін дауыстың сапасы да жақсара түседі, дауыс жарқын болады, қанық, қою болады, күшті болады. Және де күнделікті дайындық жасаса адам енді диапазонды да кеңейтуге мүмкіндік бар деп ойлаймын. Сол мәселе мына жерде ғой. Жоғарғы ноталарды алу, немесе өте төменгі ноталарды алу, ол 100% таланттың көрсеткіші емес деп айтуға да болады. Ол әрине жақсы әрбір әнші үшін, бірақ дей тұрғанмен ең алдымен орта ноталарды дұрыстап меңгеріп алу керек. Содан кейін барып күрделі ноталарға кірісуге болады.
Y bueno, Dimash termina diciendo ahora en kazajo, ¿no? Lo que contestó en inglés. Dimash dijo, bueno, alguien preguntó en el chat que era lo más importante, si un rango vocal muy amplio o la técnica vocal. Y Dimash dice, bueno, lo más importante primero es la técnica vocal, ¿no? Debes de aprender primero el dominio de la respiración, saber cómo respirar, cómo aguantar el aire, cómo dejarlo salir. Dice, y sobre todo primero tienes que, dice, mucha gente también se preocupa porque cantar notas o muy bajas o muy altas. Dice, primero también lo que te recomiendo es que aparte de la respiración y la técnica, domines tu rango medio, que es el rango a tu nivel del habla, ¿no? Dice, ya que domines tu rango medio, vas a poder ya entonces enfrentarte a las notas más difíciles para tu rango, tanto para arriba como para abajo. Dice, primero domina tu respiración, domina tu técnica, controla tu voz, domina tu rango medio, y ya que domines eso, ya puedes empezar a enfocarte a los otros dos lados. Dice, para que puedas enfrentarte a las notas más difíciles, y así cierra Dimash esta pregunta. Y la verdad muy interesante, porque da muy buenos consejos. Qué mejor maestro que Dimash, que ha estudiado durante más de 25 años. Y la verdad es impresionante. Y pues bueno, yo creo que vamos a ir dejando el video de hoy por aquí. Ya llevamos la mitad del live, un poquito más de la mitad. Es que está muy interesante, la verdad se me pasó rapidísimo. Espero que ustedes también y estén pendientes para el video de mañana, donde vamos a concluir esta grabación. Y Dimash nos está contestando preguntas que teníamos y muy interesantes. Aparte conviviendo con Mansur, con Rasul, con Temirlan, y falta que llegue Yarnat. Y pues bueno, vamos a ver qué más sucede el día de mañana. Así que díganme qué les pareció esta primera parte de live. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Era lo que se esperaban o no lo que se esperaban? ¿Era lo que ustedes habían imaginado que le habían preguntado a Dimash y lo que había contestado? Y pues bueno, así que si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días de lunes a viernes y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.